Bienvenidos a este programa dirigido por el Consejo Consultivo Nacional de Responsabilidad Social. En esta ocasión tenemos como invitada especial a Ekaterina Rojas Jiménez. Ella es la coordinadora del programa Administrador de Energía de la Cámara de Industrias de Costa Rica. Ekaterina nos va a compartir buenas prácticas en el sector de consumo de energía eléctrica en el sector residencial. Bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias al Consejo y gracias a la Universidad Latina también. Bueno, comencemos por contarnos un poquito qué es exactamente la Cámara de Industrias de Costa Rica y qué es o por qué es la eficiencia energética. Claro. Bueno, la Cámara de Industrias es una organización que busca impulsar el desarrollo sostenible del sector industrial. Y el tema de eficiencia energética es porque en el 2011 se hace un estudio con los miembros de la Cámara y se detecta la necesidad de información en temas de gestión de la energía y cómo ser más competitivas las empresas gracias a ese costo, ¿verdad?, que se tiene en las tarifas eléctricas. ¿Y qué es exactamente eficiencia energética? Bueno, la eficiencia energética es el uso racional, ¿verdad? Es un consumo inteligente de energía. Básicamente tiene dos líneas, que es una es la tecnología y el otro es el uso de esta tecnología. Entonces, volviendo al tema de la Cámara, ¿verdad?, que básicamente hace dos funciones, una es representar al sector y otra es educar al sector. En el 2012, en alianza con la cooperación alemana, se crea un programa que se llama el Administrador de la Energía y lo que busca es educar, capacitar al sector, ¿verdad?, en el consumo de energía de las diferentes áreas de consumo de energía. Cuando nosotros vemos la factura eléctrica, ¿en qué debemos fijarnos? ¿Qué son las cosas a las que tenemos que ponerles atención? Bueno, acá tenemos una factura que, si vemos, tiene un consumo bajo. De hecho, esa es la casilla a la que deberíamos de prestarle más atención, ¿verdad?, que es la de consumo kilowatts hora, que aquí vemos que es de 148. Este es el dato mensual, ¿verdad? Y este es un consumo muy bajo. De acuerdo a la ARECEP, el consumo promedio residencial está en los 209 kilowatts hora. El otro dato importante en la factura es el historial de consumo, que podemos ver a la derecha, y ahí es donde podemos detallar, ¿verdad?, si nuestro consumo se está elevando y así hacer mejoras o buenas prácticas, ¿verdad?, en el consumo de energía, o si hemos venido haciendo ya algunos buenos usos o buenos hábitos, vamos a ver cómo va a disminuir este consumo, ¿verdad?, mes a mes. Y cuando se trata de electrodomésticos, digamos, ¿cuáles son los electrodomésticos que consumen más en una casa? Bueno, el mayor consumidor es el calentador de agua. Este tiene un consumo entre 6.000 y 12.000 watts, ¿verdad? Bueno, como vieron en la factura, el consumo está en kilowatts, ¿verdad? Entonces esto lo que hay que hacer es dividir este consumo entre 1.000. Está el calentador, luego viene la termoducha, ¿verdad?, que ahí varía de acuerdo a la posición en la que la utilicemos, ya sea en tibio o en caliente, y también oscila entre los 4.000 y 5.400 watts. Después está la secadora, que también tiene un alto consumo de 5.000 watts aproximadamente. La cocina varía de acuerdo al disco que tengamos, ¿verdad? Si es un disco sellado, si es un disco en espiral, si es vitrocerámica o si es esta plantilla de inducción, que es la más eficiente, ¿verdad? La cocina, de acuerdo a su tamaño de disco, también varía su consumo, ¿verdad? Los discos pequeños oscilan entre los 1.000, 1.200 watts, los medianos entre 1.800 y 2.000 y los grandes entre 2.000, 2.500 watts. Y cuando hablamos de un consumidor responsable, ¿qué es exactamente un consumidor responsable? Bueno, un consumidor responsable es aquel que hace un uso racional del recurso, ¿verdad? Que tiene unos buenos hábitos de consumo y que a la hora de comprar o adquirir electrodomésticos no solamente se fija en el precio y en la estética, ¿verdad?, sino que también
se preocupa por leer la etiqueta energética, ¿verdad? Que las marcas reconocidas ¿verdad? la tienen todos los electrodomésticos, y esta va de la A a la G, pueden ver por ahí, ¿verdad? Siendo la A la más eficiente y la G la menos eficiente. También usualmente en la etiqueta viene el consumo, el modelo del equipo y datos que son importantes, ¿verdad? A la hora de adquirir un electrodoméstico. Cuando hablamos de buenas prácticas, cuéntenos buenas prácticas, es decir, para poder entender qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, ahí depende mucho del área de consumo, ¿verdad? Por ejemplo, en la línea de iluminación, es importante usar la iluminación natural, ¿verdad? Aprovechar este recurso al máximo, ¿verdad? Ya abrir cortinas, abrir puertas, y si ya vamos a usar la iluminación artificial, buscar bombillos eficientes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el incandescente, que era el que antes se utilizaba, y el fluorescente compacto, ¿verdad? Entonces, el fluorescente compacto tiene un ahorro de hasta un 60%, y además su vida útil es hasta 10 años más, ¿verdad? Entonces, con esto no solamente habría un ahorro económico, sino también el impacto ambiental, ¿verdad? De que reducimos los desechos que estaríamos generando. Lo que pasa es que la gente, es más caro, entonces a veces la gente opta, dice, no, me sale mucho más caro, pero es que claro, va a durar muchísimos años más. Y tiene un menor consumo, ¿verdad? Que en el momento, en la inversión inicial, eso es lo que pasa con la mayoría de las tecnologías, ¿verdad? La inversión inicial es la que es más costosa, pero a largo plazo, en temas de consumo y en temas de desempeño mismo, se recupera esa inversión mucho más rápido, ¿verdad? Este bombillo hay que cambiarlo mucho más seguido que el compacto, que el LED. Okay. Exacto. Bueno, en el área de iluminación también agregar que las paredes sean claras, que haya una limpieza, ¿verdad? de las bombillas, porque la suciedad genera un mayor consumo. Pensando ya en el área bueno, les mencioné que los mayores consumos están en calentador de agua y termoducha, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, utilizar la ducha en las menores potencias, ¿verdad? O sea, no en caliente, sino si se puede utilizar en tibio, mejor. Reducir los tiempos, ¿verdad? Hacer un uso racional, no solo de la electricidad, sino del agua. Del agua. Y ahí también es importante, creo que eso siempre lo han promovido, ¿verdad? Que nos enjuaguemos y nos pongamos shampoo y jabón con la ducha cerrada, ¿verdad? En el caso del calentador, pues apagarlo también, ¿verdad? Después de su uso. En el tema de refrigeración, ahí es importante mencionar, que no lo mencioné en los aparatos de mayor consumo, porque su potencia no es tan alta. Sin embargo, a diferencia del calentador o la termoducha, este es un equipo que siempre está conectado, ¿verdad? Y que no podemos desconectar, ¿verdad? Entonces, sí es importante tener buenos hábitos con la refrigeración, porque tiene un impacto fuerte en nuestra factura eléctrica. Entonces, ahí es importante que el refri no esté expuesto a la radiación solar o a fuentes de calor, ¿verdad? Es importante no meter comida caliente, ¿verdad? Sí. Sino esperar a que se enfríe un poco y ya luego meterla a la refri. Procurar que esos periodos de abrir la refri sean cortos, ¿verdad? O de forma eficiente, alistar las cosas y guardarlas todas, o al revés, sacar todo, tratar de sacar todo en la misma vez que se abre la refri. Asegurarse que la puerta quede bien cerrada también, todo el tema de empaques, ¿verdad? Que estén bien. En el tema de cocina es importante cocinar de acuerdo al artefacto, ¿verdad? Al tamaño del artefacto. Si es una olla grande, usarla en el disco grande, o si es pequeña, el disco pequeño, ¿verdad? Ahí tienen mayor consumo. Vamos a ver, en orden de consumos, el que menor consumo tiene es el disco sellado, después el espiral, después vitrocerámica, y el más eficiente es la plantilla de inducción. En el tema de entretenimiento es importante también apagar los equipos, y no solo apagarlos, sino desconectarlos, ¿verdad? No dejar la computadora hibernando, por ejemplo, las consolas, el televisor,
todos esos electrodomésticos que no estemos utilizando, desconectarlos, no solamente que quede apagado, sino desconectar. Creo que la gente desconoce que, por ejemplo, el cargador del teléfono, aunque no esté cargando y esté conectado, tiene un consumo, ¿verdad? Y ese consumo ronda entre los 3 watts, que puede ser insignificante, pero ya cuando hacemos un recuento de consumos fantasmas, ¿verdad? Todas esas cargas que no están, vamos a ver, que no están en uso, pero están conectados. Tenemos en la casa. Exacto, eso significa hasta un 10% de la factura, ¿verdad? Entonces, reducir esos consumos que no se están utilizando, ¿verdad? Desconectar, y eso puede generar un impacto significativo en la factura eléctrica. Incluso si no hay nadie en la casa, podemos dejar todo desconectado. Es correcto, es correcto. Ese es un buen hábito, ¿verdad? Es un buen hábito. De hecho, de eso se trata la eficiencia, ¿verdad? Es hacer un uso consciente y responsable, ¿verdad? Sin tener que hacer ningún cambio en nuestro estilo de vida, ¿verdad? No es necesario, nosotros no estamos teniendo una desmejoría en nuestra calidad de vida. Ni limitando nada. Ni limitándonos, exacto, simplemente estamos haciendo un buen uso racional del consumo de energía eléctrica. Ok, perfecto. Muchísimas gracias entonces. Terminamos así esta nueva edición de los programas del Consejo Consultivo Nacional de Responsabilidad Social. Queremos darle gracias a la Cámara de Industrias, a Ekaterina también por participar y a la Universidad Latina por cedernos este espacio. Muchas gracias y nos vemos entonces en el próximo programa.